Allí se conservan reliquias de San Juan Bautista, profeta de las dos religiones, hasta que en el año 705 esta iglesia fue finalmente transformada en mezquita. Pero lentamente van ganando terreno el Islam y la lengua árabe. El arameo se convertirá en lengua exclusiva de los cristianos. En el año 750, una nueva dinastía, la Abasí, toma el poder y funda Bagdad a orillas del Tigris. A partir de este momento, los diferentes pueblos del Imperio Árabe son tratados en igualdad y se construye una gran biblioteca que debe recoger todos los conocimientos de la época. Alumnos de todos los países y de todas las religiones frecuentan la universidad. Se construyen ciudades por todas partes como Samarra, con su célebre minarete en espiral. Es la edad de oro de la civilización musulmana y se da una verdadera simbiosis con los cristianos. Los árabes poco instruidos tienen sed de conocimiento. Los nestorianos y los siriacos conocen la cultura antigua y emprenden un formidable trabajo de traducción del griego al arameo y después al árabe. Gracias a ellos, la filosofía, las matemáticas o la medicina de los griegos salen del olvido y llegan a Occidente 3 siglos más tarde a través de los musulmanes de España. La reputación de estos cristianos es tal que los médicos de los califas serán casi siempre nestorianos. Desde los primeros siglos, la Iglesia de Mesopotamia se había atribuido una misión: propagar el mensaje cristiano por el mundo. Y se habían orientado desde el principio hacia los países del continente asiático. Y así, partiendo del Mediterráneo oriental, difundieron el mensaje cristiano en Persia, en Asia Central, en el Tíbet, en la India, en China. En los siglos X y XI, esta iglesia contaba con más de 60 millones de fieles y en número era la primera iglesia del mundo, y yo diría que también en importancia. Muchos obispos y sacerdotes chinos, indios y mongoles debían obediencia al patriarca de la iglesia que se encontraba en Bagdad. En aquella época la iglesia era muy próspera. En 1623 los jesuitas descubren con estupor que no son los primeros cristianos que entran en China. En Xianfu descubren una estela escrita en chino y en arameo. Era la prueba de que los monjes nestorianos recorrían el país desde el siglo VII. Pero en 1258 los mongoles penetran en Bagdad, ejecutan a los musulmanes y arrasan la ciudad. El contenido inestimable de la mayor biblioteca del mundo es arrojado al Tigris. La civilización árabe se desmorona. Gracias a los vínculos mantenidos durante años con los jefes mongoles, los cristianos son respetados. El cristianismo parece haber salido airoso. Los relieves del monasterio siriaco de Marbenham, al norte de Irak, datan de esta época. Los monarcas mongoles vienen a prosternarse ante la tumba de San Benham, donde se puede leer una inscripción turco-mongola. Que la paz de San Benham, amigo de Dios, descienda y permanezca con el Kham, con sus grandes y sus mujeres. El patriarca nestoriano también es asiático y piensa que el nestorianismo se convertirá en la religión oficial del imperio. Pero los mongoles optan finalmente por el Islam, echando por tierra todas las esperanzas de los arameos. A finales del siglo XIV, Tamerlán, musulmán fanático, invade Mesopotamia y extermina a todos los cristianos. Los nestorianos huyen a las montañas entre los kurdos. Los siríacos, por su parte, se refugian en Tur ad-Din, que significa literalmente montaña de los adoradores de Dios, situada al sudeste de la actual Turquía. Allí cultivan aquellas tierras áridas y viven de su propio trabajo, olvidados de todos.
Durante varios siglos llevan una existencia relativamente tranquila, devotos de su religión, bajo la autoridad exclusiva de su patriarca que le representa ante las autoridades otomanas. Para ellos, las minorías del imperio no existen más que como comunidades religiosas. Las identidades nacionales aún no inspiran ningún fervor. El Estado central turco desatiende a estas regiones pobres y atrasadas y abandona a su suerte a las poblaciones arameas. هذاك العيل Esta tranquilidad aparente se ve perturbada de cuando en cuando por las incursiones de las tribus kurdas. Por eso, todas las ciudades siríacas se reagrupan en torno a los monasterios, verdaderas fortalezas a donde los habitantes corren a refugiarse en caso de peligro, como en Mor Gabriel, centro espiritual de la región. ولد الطايب العمود قاعد يشكر ابو ترشم الحاين تيدون وهنوتو وانا شواشي صدر وعود مورد دش ما يريدنا مدالين ويا والقادش ولو النور وقاد يشاهد ويا وقاد يشاهد Es en estos monasterios donde se conservan preciosos manuscritos antiguos sobre los que algunos afirman que son los únicos representativos de las verdaderas tradiciones del cristianismo. Roma no descubre hasta finales de la Edad Media la existencia de estos creyentes a los que considera herejes y decide devolver al seno de la Iglesia a los que llama ovejas descarriadas. Los misioneros tienen órdenes de poner a estos cismáticos nestorianos y siríacos bajo la autoridad del Papa. A cambio, se les ofrece ayuda material y protección diplomática desde Europa. El Papa llamará caldeos a los nestorianos que se unen al catolicismo. Uno de ellos, el monje Johanna Sulaka, se somete a la Iglesia romana y se convierte en el primer patriarca caldeo en 1553. 2 años después será asesinado. Desde ese momento, cada iglesia oriental se divide entre los que reconocen la autoridad de Roma y los que la rechazan. Las alianzas están motivadas por cuestiones de poder y de seguridad. Las tensiones son extremas. En el convento de Rabban Ormed,